Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, siguiendo con esta yo diría que no solo que es intrincada, es intrincadísima historia. Vamos a hablar un poco más sobre los judíos que vivieron en la India, de los cuales algunos quedan en la actualidad, y tiene que ver con cosas que después se continúan, bueno, porque muchos fueron a Israel, otros fueron, y bueno, es una historia que es importante conocerla porque no es mucha la gente que sabe de cuántos judíos vivieron en la India y qué características tuvieron. ¿Querés que empecemos, Jorge? Por supuesto, adelante. Bueno, vamos a hablar de que los judíos de la India se han caracterizado por formar tres grupos. De estos tres grupos, parece ser que el más antiguo y más numeroso han sido los Bnei Israel. Pero los más conocidos son, no sé por qué, son los Kochín. Los Kochín se dice que tienen más de 1000 años en la India, y hay quien dice que tienen más porque figuran unos documentos ahí en la Genitzá del Cairo, unos documentos, papeles o restos, que hablan de una presencia muy anterior a estos 1000 años que se mencionan. Lo que sí se dice es que hay una inscripción, una placa con una inscripción, una piedra, vaya a saber, una placa, no pensemos en algo de bronce o de metal, que se corresponde más o menos al 1200 y pico. Y bueno, y de lo que se habla de estos judíos Kochín, son los que vivieron en la costa Malabar. Esto linda creo que con el mar Arábigo, si mal no recuerdo. Y que además se subdividieron a su vez en tres grupos. Y estos tres grupos estaban constituidos por los Pardesi. Los Pardesi eran los blancos. Y se supone que entre los Pardesi debían haber habido judíos sefaradíes que se van de España cuando los echan en 1492, y me imagino que también portugueses. Después están los otros que tienen un nombre medio como difícil, que son no tanto, los malabaris, que eran judíos negros. Será gente que era de ahí de la zona y que se convierte al judaísmo. Y estaban los Meshuarim o algo así, que eran mestizos, porque eran judíos marrones. Están clasificados así en la descripción por los colores, que hablaban una derivación del tamil, que es una lengua bastante hablada en la India. Pero lo que nosotros, cada vez que vamos a hablar sobre los judíos, lo que tenemos que tener presente es que la sociedad india ha sido una sociedad absolutamente cosmopolita, pero cosmopolita no es en el sentido, tal vez, cuando hablamos de ciudades así cosmopolitas, ¿no? Cosmopolita porque está habitada por infinitas o numerosas nacionalidades y minorías provenientes de los lugares más insólitos para nosotros occidentales, donde se hablan numerosos idiomas, se practican numerosos tipos de religiones. Así que de lo que estamos hablando en este momento es de una historia donde los judíos van a ser una minoría que se adaptó bastante bien, que vivieron en esta costa. Hay una vez yo escribí un artículo, y para quienes tengan ganas lo buscan, en Milim, de una de las sinagogas más viejas, que está media derruida, y está ahí en Krangamore, que es donde ellos viven. Después se tienen que ir de ahí porque hay una terrible inundación, hay guerras entre las poblaciones adyacentes, y sobre todo entran los portugueses. Cuando los portugueses fundan Goa, en Goa, que está ahí en la costa, que es la costa de Kerala, la costa que tiene que ver con la costa Malabar, lo que ellos van a instalar ahí en Goa es la Inquisición. Y ahí quemaron gente. Si quieren, en otro momento
no sé, Jorge, si a vos te interesa, cuento cómo la Inquisición agarró gente y los quemó ahí. Así que esto es importante que lo sepan y que lo tengan en claro. Bueno, lo cierto es que ellos se van a extender a lo largo de esta costa, y bueno, y después por todas estas diversas avatares que yo conté, guerras, portugueses, inundaciones y una serie de dificultades, ellos se van, estos judíos cochín, se van a un lugar donde también habitan los Bené Israel. Se dice que los Bené Israel son los más antiguos y los más numerosos. Todos estos orígenes de los cuales se habla son orígenes, yo no voy a renegar de lo que se encontró ahí en la Genizá del Cairo, pero o de si hay una placa o algún recuerdo, o tumbas o sinagogas. Pero el tema es que también hay orígenes bastante legendarios. Uno de ellos, por lo menos a mí me parece, es que dice que han sido los más numerosos, que provienen de una de las 10 tribus de Israel. Se supone que las 10 tribus de Israel son las que quedan después de que los asirios destruyeran a gran parte de lo que queda del pueblo judío, y entonces los que quedan los trasladan de un lugar al otro, y bueno, tal vez sí, tal vez no hay manera de saberlo. Y otros dicen que fueron expulsados de ahí, de la región de Israel donde vivían, por Antíoco, y que por eso son judíos que no han celebrado Purim, porque Purim, Hanukkah, sí, tal cual, perfecto, porque Hanukkah es donde recordamos el milagro de las velas que siguieron ardiendo, y esto sí tiene que ver con Antíoco, y que ellos esto no lo conocían. Entonces acá tal vez sí, tal vez no. Lo que sí se dice es que algunas de las características que tenían, hay quien dice que son de hace 2100 años que ellos viven ahí. Tal vez sí, tal vez no es posible afirmarlo ni negarlo, pero lo cierto es que se los conocía como cultivadores para el aceite, para obtener aceite. Siempre los judíos trataron de cultivar aceite en distintas regiones, también lo hicieron en la España sefaradí, donde vivieron los judíos, en la España del Al-Ándalus, en todas partes, porque con ese aceite comían, y era el aceite de oliva, no nos olvidemos del kashrut, y que además podían encender las velas. Entonces se los conoció como los hacedores del aceite, que no trabajaban en sábado, por supuesto, que conservaron muchas festividades, conservaron muchos hábitos y costumbres, pero que lentamente se fueron asimilando y mezclándose con la población local, como siempre pasó en todas partes y en este lugar también. Y en este lugar, que parece que ha sido bastante más benévolo con los judíos que otras regiones del mundo, porque todos los que han pasado por ahí mencionan el mismo hecho, lo cierto es que van de a poco abandonando sus hábitos y costumbres, y de repente llegan a uno de los lugares donde ellos viven, llegan los cochín. Y estos cochín que llegan, han permanecido firmes y leales a sus costumbres judías. Y entonces, gracias a esta presencia de los cochín y de este mercader que trabaja esto es en el siglo XVIII, que trabaja con la Compañía de las Indias Occidentales de Holanda, de lo que es Holanda, de los Países Bajos, van a volver a recuperar prácticas y costumbres judaicas. Bueno, ellos desde ya practicaban la circuncisión, eso seguían haciéndolo, pero el tema es que todo el tema del kashrut, de las matanzas rituales de los animales que comían, y de toda una serie de cosas, y además los lugares de rezo, todo eso lo van a tomar de los cochín. Y los cochín, estos que son pardesi, son sefaradíes, o sea que lo que van a adaptar también son costumbres y modos rituales sefaradíes. Y lo que dice uno de los textos, que son muy interesantes, a veces se contradicen un poco entre ellos, pero más o menos lo que está acá es:
algo de lo que fue. Es que había numerosas sinagogas, quedan restos en muchos lugares, quedan cementerios, pero lo más importante es que queda la sinagoga sefaradí Bardesi, que es una sinagoga sefaradí. De todos modos, aún sefaradí y aún judaica, ellos introdujeron colores, introdujeron perfumes, introdujeron alfombras, adoptaron prácticas que tomaron del hinduismo y de las otras religiones que existían. No nos olvidemos que también dentro de la India el islamismo fue importante, por eso existe Pakistán. Existen distintas formas de religión. Pero bueno, lo que se habla es que todos fueron bien tratados y bien considerados. Eso es lo que dice un rabino. Bueno, después se cuenta que para más o menos para principios, sí, porque en 1835 es casi principios del siglo XIX, llegan los judíos bagdadi. Y estos judíos bagdadi se llaman así porque vienen de Bagdad, vienen del Medio Oriente. Se están buscando lugares más seguros donde vivir, hay toda una serie de cuestiones y se instalan ahí. Y de quien va a hablar principalmente es de la familia, creo que era en Bombay, estoy diciendo bien, donde se van, porque Bombay ahora se llama Mumbai, Calcuta creo que se llamará Kolkata, fueron cambiándoles los nombres a las ciudades. Y va a llegar la familia Sassoon. Y el que va a ser yo creo que mandé con la palabra Sheikh, creo que Sheikh en árabe. Pero bueno, yo lo tomé del texto donde lo encontré, cuenta que se instalan ahí y bueno, va a ser una inmensa fortuna David Sassoon. David Sassoon va a ser el que va a exportar opio, ya conté, la historia, opio a la China, pero después se va a ocupar de exportar algodón a Estados Unidos, a Inglaterra, cuando es la guerra civil en Estados Unidos. Entonces va a suplir el algodón norteamericano, el que mandaban de ahí, el algodón del sur de Estados Unidos, lo va a suplantar con el de la India. Y exportan numerosas cosas y entonces se hace uno de los judíos más ricos del mundo, que tienen sucursales, sus negocios tienen sucursales por todas partes. Yo voy a contar la historia de lo que ellos tenían, lo que ellos hacen ahí en China y creo que también en Hong Kong, pero lo hicieron en numerosos lugares, pero también en Inglaterra, también en Ámsterdam, también en Occidente. Bueno, quienes hablan de Sassoon, me imagino que los Sassoon deben seguir siendo importantes y poderosos, hablan de que fue un gran benefactor de los pobres, es cierto, construyó sobre todo sinagogas, tenía bastante para hacerse perdonar. Eso es algo que pienso yo, corre por mi cuenta. No sé, el tema del opio no me parece agradable ni de mencionar ni de contarse. Pertenezco a ese, no sé si numeroso o escaso grupo de personas que creo que hay fines que no merecen todos los, que se merecen cualquier cosa para hacer cualquier cosa para lograr determinados fines. Bueno, lo cierto es que, pero también construyó escuelas y hogares para huérfanos y una serie de cosas en los lugares donde estuvieron instaladas sus negocios. Bueno, esto es por una parte. Y después yo les mandé a ustedes, Jorge, una cosa muy curiosa que encontré, que es de una antropóloga que escribió hace algunos años la historia de los judíos de Calcuta. Entonces ella cuenta que los judíos de Calcuta también llegaron para el siglo XIX y que ella es descendiente de uno de estos que llegaron de ahí, creo que no sé si de Irak o del Medio Oriente. Y bueno, y entonces habla de cómo vivieron ahí, de
cómo se adaptaron rápidamente, como lo que dicen varios textos, incluso textos no judíos, que ahí en ciertos lugares los judíos introdujeron modernidad, introdujeron negocios, desarrollo de actividades que favorecieron al resto no solo de la comunidad, sino de los lugares donde vivieron. Y bueno, una de las cosas que cuenta esta antropóloga es como las mujeres, incluso, bueno, y esto habla de prácticas sociales distintas y de una minoría que los judíos eran, donde iban a tratar de progresar lo más posible, donde había ciertas cosas que el tema es, ciertamente, las mujeres todavía no ocupamos los lugares de importancia que deberíamos ocupar, pero no es lo mismo una viuda que debe ser quemada con su marido que una viuda judía, que a veces tenía que aprender a hacer los negocios, como de hecho creo que lo hizo una de las hijas de Sazón para poder desempeñarse en las tareas de la familia, donde eso fue una práctica bastante corriente, entre las Ashkenazim seguro, y pienso que entre las sefaradíes también, cuando había que mantener el patrimonio familiar. Es decir, que la visión sobre las funciones que debían cumplir las mujeres, no estoy diciendo que las mujeres judías estaban en una condición muy superior al resto, estoy diciendo que era lo que pasaba, estoy contando. Y la otra cosa también, bueno, no es lo mismo ser mujer y que la descendencia, el origen o dependa de quién es la mujer. Eso a las judías las favorecía, y además porque el tema de la religiosidad judía, no nos olvidemos de los rituales, una gran parte son desarrollados en la vida familiar. Así que las judías, si bien nunca llegaron a igualar con los hombres, y a veces bueno, lo dejamos para otro momento, nunca estaban en una situación de demasiada inferioridad, así no era. Bueno, entonces lo que cuenta esta antropóloga es como algunas de ellas llegaron, hay todas muchas historias de cómo muchas de ellas, por lo menos de las que ella sabe y conoce, va a trabajar en el cine, en este famosísimo cine de la India que se llama Bollywood, donde muchas actrices, o no sé si muchas, pero unas cuantas, fueron de origen judío, y que una Miss India, una reina de la belleza, también fue una judía. ¿Por qué lo cuenta ella? Bueno, porque ella dice que le parecían que eran mujeres conservadoras, que se dedicaban a cocinar, a tejer y a coser, bueno, como se pensaba a las mujeres antes, y hablar entre sí y contarse más o menos chismes y todo eso, y se dio cuenta que no, que muchas de estas mujeres desarrollaron tareas muy importantes, y que también muchas de ellas estudiaron y consiguieron títulos universitarios. Hubo un mago judío, fue el primer mago en la India, no es que porque era un judío, sino el primer mago que fue transmitida por la radio a toda la India sus actividades y sus actos que llamaban mucho la atención y que lo hicieron muy famoso. Lo que yo estaba contando es que las mujeres ocuparon un lugar muy importante en la comunidad india. Tenían buenas escuelas y las chicas eran educadas en las escuelas, y lo que dice la antropóloga es que ella pensaba que sus abuelas o que sus tías o que eran mujeres muy conservadoras y que tenían unas vidas muy anticuadas, según el modo de ver de una mujer de hoy en día. Y dijo que se dio cuenta que estaba bastante equivocada, que muchas de ellas hicieron carreras universitarias. Así la primera abogada, creo que entrar ahí en tribunales en Calcuta, fue una judía, creo que de apellido Abraham, si no me equivoco, y si me equivoqué, perdónenme. Y por otro lado, que algunas de ellas, no sé si muchas, pero algunas de ellas fueron actrices en Bollywood, en el famoso cine indio. Y lo que quise decir es que, bueno, esto fue debido a que las judías tenían un margen de libertad o de movimiento que tal vez las indias no hayan tenido.
A mí me parece que en una civilización donde por mucho tiempo las viudas eran quemadas junto a su marido muerto, habla de una situación de muchísima inferioridad de la mujer. Y entonces, comparadas en esa relación, digamos, las judías, que son las que dan la identidad judía a su descendencia, porque en los judíos no voy a contar ninguna novedad, que en judaísmo lo que existe es la matrilinealidad. Lo que también hay que pensar que en el judaísmo muchos de los rituales que son de origen hogareño, las velas del Shabbat las prende la mujer, la comida tiene el kashut, es mantenido por la mujer, una serie de actividades obligan a la mujer a ser bastante copartícipe en esta cuestión de la identidad judía. Lo que quiero decir es que no es, por favor, que no se malentienda, que las judías gozan de un estatus superior, muy superior al resto de las mujeres. Lo que estoy contando, explicando tal vez por qué algunas cosas se dieron de esta manera. Y la otra es porque a las mujeres judías les tocó en muchos casos colaborar con sus maridos en el mantenimiento de la familia, sobre todo si los maridos estudiaban en una yeshiva o si se morían, como ha sucedido en muchos casos, y entonces es la mujer la que queda a cargo de los negocios o del negocio, del pequeño negocio que pudieran tener, y eso se ve en las judías ashkenazim y también en las judías sefaradíes. La historia de una de las Sazón ahí en Inglaterra es la mejor prueba de esto, cómo ella se va a ocupar de sacar adelante los negocios de su familia. En una época que no era tan común que las mujeres hicieran estas cosas. ¿Tengo algo más tengo más tiempo para contarlo, Jorge? Pues poquito. Bueno, simplemente lo que quiero decir es que todos, que para cuando es la independencia de la India, la mayor parte de estos, Bené Israel, Cochín, Bagdadi tal vez también, tal vez no tanto, porque se van a Estados Unidos, a Inglaterra, pero la mayor parte se fueron a Israel y se instalaron ahí. Y lo que cuenta la historia es que al principio los Bené Israel tuvieron problemas para ser considerados totalmente judíos, hasta que al final también eso se determinó en Israel que sí, que ellos eran verdaderamente judíos. Y bueno, queda todavía alguna poca gente viviendo en la India, pero bueno, la mayor parte se integró y se adaptó a la vida en Israel. Y bueno, pero que todos se acuerdan con mucho afecto, con mucha simpatía y mucho agradecimiento al haber podido vivir en paz en la India, siendo respetados y considerados como no lo fueron en casi ningún otro lugar del mundo. Y eso es algo muy reconfortante de recordar y saber. Bueno, si no tengo más tiempo, no cuento nada más. Pues tendrás más tiempo en la próxima entrega. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de muchas cosas de la historia y de historias de las diásporas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Ben Mergui. Muchas gracias a vos y nos encontramos dentro de 2 semanas